centrar un poco la charla, yo voy a hablar del seguimiento del paciente con cardiopatía isquémica, pero poniendo el foco en atención primaria. Como hemos estado hablando, la pandemia del COVID actualmente es o parece que sea la emergencia de salud más inminente en la mayoría de los países. Y esta crisis ha alterado la atención relacionada con la cardiología preventiva y la implementación de un estilo de vida saludable. El hecho del distanciamiento social, las recomendaciones de quedarse en casa, el teletrabajo, todo esto ha conllevado a una disminución de la actividad física en general. Sin embargo, las complicaciones y muertes relacionadas con el COVID, como hemos dicho ya, son más frecuentes entre las personas con enfermedad cardiovascular establecida. Y bueno, lo que estamos viendo es que esta situación se volverá estacional y tendrá sus implicaciones cardiovasculares, requiriendo de esfuerzos innovadores por parte de todos. En nuestras consultas estamos acostumbrados pues a ver numerosos pacientes obesos, hipertensos, diabéticos. Así en este estudio, el estudio Ibericam, estudio cuyo objetivo es analizar la prevalencia, incidencia y la distribución geográfica de los distintos factores de riesgo cardiovascular en la población que acude a los centros de salud. Se reclutó una muestra de más de 8.000 pacientes y como resultado del estudio, bueno, era un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, observacional, longitudinal y prospectivo, en el que vemos que como factor de riesgo cardiovascular más frecuente en nuestras consultas tenemos la dislipemia, que afecta hasta a un 50% de los pacientes. En segundo lugar, encontramos la hipertensión arterial. Es importante también decir que hasta 3/4 partes de nuestros pacientes presentaban o bien sobrepeso u obesidad. Y al inicio del estudio, hasta un 16% de los pacientes ya tenía enfermedad cardiovascular o renal previa. A pesar de las noticias de medios de comunicación de que la obesidad y la actividad física es uno de los factores de riesgo más importantes en el COVID, lo cierto es que actualmente a nivel global nos estamos enfrentando a 3 pandemias: la obesidad, la inactividad y el COVID, ya con más de 60 millones de afectados y 1,4 millones de muertes a nivel total. También al inicio de todo esto, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en el mes de abril, hizo una encuesta anónima durante el primer mes de confinamiento, donde se preguntaba a la población si había ganado peso en ese tiempo. Hasta un 45% de las personas que contestaron la encuesta reconocían haber cogido peso, siendo ese porcentaje mucho mayor en mujeres. Y de aquellos que reconocían haber cogido peso, casi un 90% reconocía haber ganado de 1 a 3 kilos. Tenemos en cuenta que esta encuesta se hizo en abril, donde solo llevábamos un mes de confinamiento. Posteriormente esto se ha ido alargando, entonces pues las consecuencias de este confinamiento suponemos que hayan sido aún mayores. Ante todo esto y toda esta avalancha de información inicial, pues surgieron también noticias alarmistas al respecto del uso de antidiabéticos y de antihipertensivos. Incluso tuvimos pacientes en consulta que o bien llamaban por teléfono o bien directamente comentaban algunos que se habían dejado la medicación por temas que habían oído en los medios de comunicación. Ahora, para aclarar un poco estas preguntas, a 2 preguntas realizadas al PREVI, donde nos dan un poquito las recomendaciones de uso de antidiabéticos y antihipertensivos en pacientes con COVID. En cuanto al uso de los antidiabéticos, los pacientes deben continuar con su tratamiento habitual, solo se debe suspender el tratamiento en caso de ISGLT2 en pacientes que estén ingresados por una enfermedad grave o bien en los que se sospeche una cetoacidosis diabética, que esto está en ficha técnica, digamos, pero que no hay evidencia para hacer recomendaciones sobre la realidad de dichos fármacos en pacientes sin síntomas de infección.
Por otro lado, también en pacientes con una sintomatología digestiva, logrará el suspender también la metformina o agonistas de la GLP-1. Se recomienda en estos casos, en todos estos casos que he comentado, el control con insulina. En caso de riesgo de infección en un paciente que esté usando IECA o ARA2, tampoco hay evidencia que sugiera la necesidad de suspender dicho tratamiento en estos pacientes para reducir el riesgo de infección ni tampoco para el desarrollo de una evolución de enfermedad grave. Sin embargo, dicha suspensión sí que puede suponer que un paciente estable se descompense, exacerbando su enfermedad cardiovascular o renal previa y conllevando esto una mayor mortalidad. Si bien en situaciones de síntomas severos o sepsis, tanto los inhibidores del sistema de renina-angiotensina como otros antihipertensivos deben manejarse de acuerdo a la situación hemodinámica del paciente. Por todo ello, nuestras sociedades también se pronunciaron haciendo folletos informativos para nuestros pacientes en cuanto a la diabetes, enfermedad cardiovascular, actividad física y tema de dislipemia. Bueno, ¿y qué pasa cuando un paciente con síndrome coronario agudo se le da el esquema de la ruta Carprimur, que antes ha comentado Marta también, ahora en el caso de un síndrome coronario agudo? En el caso del síndrome coronario agudo, vemos cómo a los 7 días el paciente debe recibir atención por parte de su médico de atención primaria y que lo importante realmente no es solo el tema de la gestión de la baja laboral, sino el tema de la prevención secundaria que hay que hacer posteriormente. Así, en este artículo de la Sociedad Americana de Cardiología Preventiva, aunque con sus matices por las diferencias que hay entre los sistemas de salud, nuestro sistema de salud es un sistema público, pero ya se deja entrever un poco cuáles pueden ser las consecuencias de esta dedicación en estos meses previos mayoritaria al COVID. En esta gráfica, digamos, vemos una primera ola de pacientes, serían los meses de marzo a abril, de dedicación exclusiva al COVID. Actualmente ya estamos viviendo la segunda, tercera ola. La segunda ola sería derivada de una acción urgente retrasada, es decir, de lo que hemos comentado antes, del miedo a los pacientes, en muchos casos, a consultar. Y en los meses previos veremos una tercera ola derivada principalmente de la disminución de las acciones destinadas al control de los factores de riesgo cardiovascular durante estos meses previos. Y ya para terminar prácticamente, bueno, pues explicar un poquito cómo nos hemos organizado nosotros, cómo nos hemos organizado en nuestro centro de salud, aunque también he de decir que aunque ha habido unos protocolos generales, luego las características de cada centro de salud permiten una organización u otra. No es lo mismo centros de salud grandes que centros de salud pequeños o los consultorios periféricos. En una primera fase, que fue una fase de caos, yo creo que para todos, estamos hablando de los meses de marzo a abril, ahí de un fin de semana para otro prácticamente, porque fue así, hubo que reconvertir las citas de demanda normal en citas telefónicas, atendiéndose solo de forma presencial las demandas urgentes y realizándose solo analíticas urgentes o para revisiones de especialistas muy concretos. Posteriormente, una segunda fase, más o menos ya en mayo, junio, donde bajó un poquito la prevalencia inicial, se sacó un listado de pacientes diabéticos hipertensos del centro de salud. ¿Cómo se valoró esto? Se hizo una primera revisión telefónica por parte de enfermería, haciendo una captación proactiva, ya que había pacientes que estaban en seguimiento durante esos meses y lo habían perdido, y se les volvió a llamar y recitar. En esta consulta telefónica, si el enfermero detectaba algún problema, mal control del paciente, necesidad de una analítica o un electro, lo solicitaba él mismo y en los días posteriores le daba ya una cita con su médico de cabecera, bien fuera telefónica o presencial. Y ya podemos considerar posteriormente una tercera fase donde realmente ha sido necesario mejorar la accesibilidad al centro de salud porque no todo es COVID,
En nuestro caso, hemos creado lo que se llama una consulta no demorable. ¿Qué es esta consulta? A día de hoy tenemos a dos médicos todos los días destinados a pasar esta consulta y la llamamos consulta no demorable porque no es solo atención a pacientes urgentes como tal, no es una consulta de urgencia meramente, sino una consulta de pacientes que realmente no pueden esperar 6, 7 u 8 días a ser valorados por su médico. Durante esta fase también, pues ahora en septiembre, octubre, empezamos a hacer una revisión de pacientes que estaban estables en un primer momento y se hizo una nueva valoración a los 3 meses de los pacientes con mayor riesgo cardiovascular o en los meses anteriores hayamos hecho un cambio de tratamiento. Y ya finalmente, pues hablar un poquito de cuáles han sido los problemas o las incidencias durante este tiempo. Pues todos sabemos y es bien conocido que la atención primaria, que ya estaba inicialmente saturada, ahora se ha visto totalmente desbordada. Las tareas habituales que hacíamos antes, si bien es cierto que la burocracia ha mejorado algo en ciertos aspectos, pero también ha nacido burocracia derivada del COVID. Y por otro lado, pues eso, además de las tareas habituales y la burocracia, lo que es la atención puramente al paciente COVID. En esta gráfica de aquí vemos cómo en la primera oleada, en marzo o en abril, si bien es cierto que recuerdo que en esta fase inicial no hacíamos pruebas diagnósticas, es decir, no se hacía PCR ni de antígeno a todas las personas que presentaban sintomatología respiratoria. Es decir, no eran casos todos confirmados, eran casos algunos confirmados y otros sospechosos, pero en algunos días llegamos a realizar hasta 200 llamadas de seguimiento desde el centro de salud para control de estos casos, estoy hablando. Por otro lado, son los contactos derivados de estos casos que generan más actividad aún. También el hecho de tener que mantener la distancia de seguridad en las salas de espera ha supuesto un problema. Las salas de espera de los centros de salud antes estaban colmadas de personas y ahora no puede ser. Esto conlleva también el hecho de que haya menor número de consultas presenciales. Asimismo, ha habido que asumir pues, tareas de compañeros que han estado haciendo teletrabajo, o bien por distribución del centro de salud, o bien porque han estado enfermos o en vacaciones durante el verano. Y ello ha conllevado pues, consultas dobladas sin sustituto, como todos sabemos. Y ya el tema de la accesibilidad para la población también ha sido un problema. El hecho de tener las líneas telefónicas colapsadas y el hecho de que todo esto ha generado una mayor demora en las agendas. Y por último decir que se han anulado también muchas citas a nivel hospitalario y en muchas ocasiones esta nueva recitación se ha vuelto a tener que hacer desde atención primaria. Entonces, ha habido consultas pacientes ya derivados que se han tenido que volver a derivar. Especialidades donde había INP ha conllevado a hacer una nueva INP. Otras sí que bien es cierto en las que simplemente volvía a pasar el paciente por el administrativo, pero ha sido una mayor carga de trabajo también para todos. Y nada, ya lo que queráis preguntar ahora, cualquier duda, muchas gracias.